¿Por qué? Porque si este señor está ganando 12 millones de euros al año y la mujer se dedica a las labores del hogar, porque claro, ¿para qué va a trabajar? Vamos, yo no trabajaría. Yo no trabajaría. Y es que si trabajas, pues estás haciendo ridículo. Entonces, ¿cómo vamos a ir a decir, bueno, pues no te preocupes, hacemos capitulaciones matrimoniales y yo lo que gane para mí y lo que ganes tú para ti? Pues no. Hay una cosa en el caso de la separación de bienes, luego también en el caso de la resolución, en el caso de que se extinga el matrimonio, el otro cónyuge puede obtener una indemnización. Puede obtener una indemnización por el tiempo que ha estado en el matrimonio y demás, a modo de liquidación, pero claro, nunca se parecerá a la sociedad de gananciales. Nunca se parecerá a la liquidación de la sociedad de gananciales, donde es al 50%. Entonces, a lo que voy, se necesita el consentimiento de ambos cónyuges. La única forma de llegar y obtener, si el otro cónyuge no quiere la separación de bienes, es separarse, porque entonces es automática. Hay quien incluso hace una separación de mutuo acuerdo fingida, pero luego estos son otros temas porque le puede salir francamente mal. Bueno, entonces ya sabemos, porque claro, yo de todas formas sigo diciendo lo mismo, yo estoy de acuerdo con la separación de bienes porque el sistema de gananciales es un tema totalmente obsoleto. No se entiende cómo nuestro Código Civil no ha modificado todavía la sociedad de gananciales. Me parece muy bien que exista, pero no como régimen principal, sino que con carácter subsidiario. A mí me parece mucho mejor lo de Cataluña, que todo el mundo se case bajo el régimen de la separación de bienes y luego el que quiera que haga capitulaciones matrimoniales y que acuerde la sociedad de gananciales. Pero es que la sociedad de gananciales se entiende antiguamente, pues cuando la mujer tenía se quedaba en casa y tenía 7 o 8 hijos y el marido iba a trabajar y entonces, pues claro, como la mujer no ganaba dinero, lógicamente, yo es que entiendo que trabajaba bastante más que el marido, porque claro, estar en casa con 7 o 8 chavales es muchísimo peor que el ir a trabajar. Entonces se entiende que esa mujer tuviese una compensación del 50% y me parece poco todavía. Pero hoy día que el marido y la mujer están trabajando, pues oye, y sobre todo si tenemos en cuenta que el matrimonio parece ser que últimamente es para unos días. Si es para un tiempo, pues lo mejor es, tú tienes tu patrimonio, yo tengo mi patrimonio, y además el hecho de que no haya problemas económicos en el matrimonio facilita muchísimo luego la separación en su caso. Facilita muchísimo porque el problema siempre es el dinero. Siempre es el dinero. Siempre es el dinero, uno que no quiere soltar y el otro que quiere más. Siempre lo mismo. ¿Y de dónde viene el problema? Pues el problema está que antes el matrimonio, con un sueldo con los dos, podía vivir más o menos bien, y a partir de ese momento, al tener que alimentar o sostener 2 casas, los dos viven mal. Porque la separación y el divorcio es el peor negocio que podemos hacer todos, desde ese punto de vista, digo desde el punto de vista económico. Luego estábamos hablando también ahí del sistema, del hecho de la existencia de varias sociedades. No podemos olvidar una cosa. La sociedad es algo ficticio. La sociedad es algo ficticio donde la gente, en un principio, actuaba unos individualmente, pero entonces, claro, se corrían una serie de riesgos y tal. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a crear algo donde la característica fundamental sea la limitación de la responsabilidad. Y de ahí surgieron la sociedad anónima y la responsabilidad limitada. Antes se llevaban mucho las sociedades civiles y regulares. ¿Os acordáis eso de, siempre me acuerdo de todas las señas de ultramarino, que decían Pepito y Cía? Pues esas eran, pues eso, unas comunidades de carácter civil, en donde, pues bueno, todos respondían y eran todas de carácter familiar, o fulano e hijos. Todas eran comunidades de bienes, respondían todos, no existía nada, de nada. Claro, eso no era plan, porque eso últimamente, si os dais cuenta, prácticamente ha desaparecido. Ya todas son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y demás. Entonces, pero resulta que dentro de las sociedades nos encontramos con que
pueden existir dos grupos, o yo veo que existen dos grupos, porque resulta que la mayor parte de las sociedades están constituidas por 2, 3 o 4 personas, y luego tenemos grandes entidades bancarias, grandes empresas, que es que dice, bueno, pero si es que esa sociedad y la mía no tiene nada que ver, y sin embargo nos regimos por la misma ley. Nos regimos por la misma ley. Entonces, claro, esto me recuerda a mí, dice, bueno, de la responsabilidad de los administradores. O mejor dicho, que era un tema que quería tocar, los avales. Los avales. ¿Qué pasa? Que los bancos se han venido a cargar fundamentalmente la gran ventaja que tenían las sociedades de responsabilidad limitada y las pequeñas sociedades anónimas, que son las que aquí tratamos. Se las han cargado. Se las han cargado desde el momento que te exigen un aval. Yo me acuerdo que cuando estudiamos el tema con los opositores, estudiamos la fianza. Bueno, a ver, ¿qué es la fianza? Y lo primero que te dice, bueno, y tal. Y se saben todos el beneficio de división y el beneficio de exclusión. Eso se lo saben todos de maravilla y demás. Y digo, bueno, muy bien. Pero si es que resulta, y vosotros eso lo sabéis por experiencia, que cuando vas al banco, en el banco del beneficio de exclusión y de división ni os hablan. Es que ni os hablan. ¿Por qué? Porque ya está impreso que renuncias expresamente a los beneficios de exclusión y división. Es que está impreso. ¿Sí? Y entonces, pues, los que saben un poquito de derecho salen tan contentos. Dice, se la he clavado porque no me han dicho para nada el beneficio de... No me han hablado para nada ni del beneficio de división ni de exclusión, y entonces, como lo dice la ley, va incluido. Pero claro, no se han dado cuenta que viene la letra pequeña. Viene la letra pequeña donde tú renuncias a los beneficios de exclusión y de división. Entonces, ¿qué te pasa con los beneficios de exclusión y división? Pues oye, que los avalistas se transforman en verdaderos deudores. Yo siempre pongo el caso de... Digo, mira, tú te vas a casar y entonces, pues claro, necesitas comprarte el piso. Te vas a comprar el piso, ¿y quién mejor que avalarte que tu padre y tu suegro? Vale, pues vas donde tu padre y tu padre te avala, o tu madre te avala, vas donde los suegros y dices, faltaría más. El problema está cuando dejas de pagar. Cuando dejas de pagar. ¿Qué pasa cuando dejas de pagar? Por las circunstancias que sean. Pues que el banco no para en barras. El banco no para en barras y se dirige contra aquel de los deudores o fiadores que tenga dinero. Le da lo mismo uno que otro. Y se dirige contra tu padre. Y dice tu padre, pues bueno, quieto, que yo he avalado, pero aquí está mi consuegro, que ha avalado el otro 50%. No. Tú has avalado solidariamente. Y el banco se ha dirigido contra ti porque es donde más fácilmente puede realizar su crédito. Y luego tú, claro, el suegro dice, joder, la que le ha caído. Se han dirigido contra él. Oye, no te preocupes, que aquí estamos. Tal y cual. Sí, estamos. Hasta que hay que pagar. Entonces, claro, cuando ya tú has pagado y vas a donde tu consuegro, dice, chico, mala suerte. Te han cogido a ti. Explícale que es solidario y que se han dirigido contra ti, pues ¿por qué? Porque sí, que se podían haber dirigido exactamente igual contra él. Bueno, pues es la fórmula de que la familia deje de hablarse. O bien, por ejemplo, otro caso que podemos ver es el caso que nos ha pasado a todos, que cuando nuestros hijos tienen 23 o 24 años, todos quieren montar un pub. Yo quería montar una empresa. Sí, bueno, todos quieren montar el pub o similar. Todos con buenas palabras, y dicen, bueno, porque esto se forra y tal. Calculan que les va a costar 6.000 o 7.000 euros, y luego de 6.000 o 7.000 euros nada, es bastante más. Van, padre, lo único que tienes que hacer es avalar. Vale. No, porque yo te voy a devolver hasta la última peseta. Vale. ¿Qué pasa? Si el pub va bien, efectivamente, tu hijo, si tiene suerte, te paga. Y te lo va pagando, si tiene suerte. Pero como el pub vaya mal, pues ya sabes que el pub, pues tú que eres el avalista. Pues entonces lo mejor es hacerte socio de tu hijo. Te haces socio de tu hijo, si pierdes, lo pierdes todo, pero por lo menos si ganas te lleva la mitad. Entonces, lo mejor será hacerte socio de tu hijo. Os lo digo esto porque esto ocurre con mucha frecuencia. Bueno,
Una de las cosas que vemos también es cuando una persona tiene... Porque estas cosas las tenemos que ver desde doble punto de vista. Porque nosotros podemos formar una o varias sociedades, pero es que... Y estamos viendo, que tú lo has enfocado mucho, en la forma en que nos podemos escabullir.